Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Pero primero que todo vamos a recordar cómo se llama y para qué sirve esta estructura. Que, mejor dicho, la vamos a dejar un poco a un lado porque la vamos a utilizar más en ya a lo último de la clase, ¿ok? Bueno, eh, en la anterior clase nos quedamos ya sobre la última explicación de esta estructura y decíamos que el producto entre estas dos formas de medir longitudes cósmicas, la unidad astronómica y los años luz, nos daban esta cantidad de esta forma y colocándole determinadas unidades de medida, ya sea en metros cuadrados o en metros lineales, hacíamos notar que era muy compatible este resultado con las mediciones que se hacen acerca de la medida del tamaño del universo observable, ¿ok? ¿Sí? Si nos ponemos a comparar, por ahí en, eh, en el video anterior, al principio del video, se dieron esos detalles de determinadas medidas y se puede comparar perfectamente eso que estoy diciendo acá, ¿ok? También pudimos determinar que aproximadamente este valor lo podemos deducir como raíz cuadrada de 2 por 10 a la 27 de igual manera, ¿ok? ¿Sí? Pero es muy factible o mejor manejarlo como el número irracional raíz cuadrada de 2 para sí, su mejora en la manipulación de, de este resultado, ¿ok? Bueno, también decíamos ya en la parte última, que ya es donde se corta el video, que en la base de la teoría de cuerdas, en la versión que nosotros manejamos, estábamos diciendo que lo que sucede con el espacio y el tiempo realmente, pues según nuestra visión, bueno, muchos de pronto juzgarán esta manera de observar esto, no, el espacio no se estira como tal, sino que él está conformado por bucles o unidades de medida, cuadritos más pequeñitos, extremadamente pequeñitos. Dijimos que de el tamaño de la longitud de Planck. Ya sabemos que dicha longitud es del orden de 10 a la menos 35 metros, ¿ok? Ya decíamos que estos cuadritos en un principio, mejor dicho, en ese principio del Big Bang, estarían de alguna manera
acoplados, ¿sí? No sé, de pronto uno sobre otro y uno detrás del otro, bueno, de alguna manera acoplados, de tal manera que cuando se produce el movimiento dinámico del universo en su fructífera expansión, no es que se estire ese espacio-tiempo, sino que se van desencadenando esos cuadritos y así se va forjando ese tamaño del universo, ¿ok? Va creciendo ese universo. En otro video más antiguo, que se titula Multidimensionalidad, la multidimensionalidad se explica algo a lo que nosotros llamamos presión geométrica. Esa presión geométrica, ese término, es muy consistente con lo que se presume puede pasar con las demás dimensiones de la teoría de cuerdas, que pueden estar enrolladas, ¿sí?, de alguna manera en ínfimos espacios para permitir esa circulación, digámoslo así, de ciertas partículas dependiendo del tamaño que tengan pues dichas partículas, ¿ok? Recordemos que la analogía para poder entender este término, presión geométrica, se toma de la siguiente manera. Si tenemos una línea de esta manera, recordemos que cuando en física tenemos una línea o algo está desplazándose, sí, en una línea, bajo los rigores de una línea, decimos que se está desplazando en una dimensión, ¿ok? Allí mirábamos que si esa línea la dividimos en 4 partes iguales, vale, no me quedaron tan iguales, ahí, más o menos así, y con estas partecitas, con cada una de estas partes, formamos un cuadro recordemos que ahí ya estamos trabajando con la segunda dimensión y ya vemos que en sí las figuras que se van formando a través de ese recorte seccionado de esa línea principal, esas figuras van siendo cada vez más pequeñitas, es decir, que si ya seccionamos esta misma línea, en 12 partes iguales, bueno, supongamos que ya estamos hablando no de un cuadrado, sino de un cubo. Pero dicho cubo, como lo he dicho anteriormente, dicho cubo ya va a quedar en proporción de tamaño, va a quedar más pequeño que el cuadrado. Vale. ¿Ok? Bueno, aquí un poquito
desigual, pero bueno, no importa. Lo importante es el entendimiento de la explicación, ¿sí? Y lógicamente, rigurosamente y matemáticamente, tiene que, para poderse formar nuevas figuras con más caras, más aristas y demás, tiene que dividirse esa línea principal en partes más pequeñas y a consecuencia cada figura que se vaya formando nueva, volvemos a reiterar, va siendo de un tamaño diminuto, más y más y más pequeño. Entonces dicha analogía es consistente con lo que predice la teoría de cuerdas original, que las dimensiones que ellos también manejan están acordes con esta consecuencia de que las demás dimensiones están enrolladas y son muy pequeñas, están a otras escalas de medida, de longitud. Por eso no se puede realizar, digámoslo así, su observación, ¿sí? La observación de dichas dimensiones. Bueno, con esto culminamos, digamos, esa primera parte de lo que veníamos mirando en ese video, y ahora vamos a entrar en detalle de algo un poco más complejo, ¿sí? Porque tenemos que recordar, o vamos a recordar, que la base, tanto para la teoría cuántica de bucles como para la teoría de cuerdas y supercuerdas, fueron los cimientos que impuso la teoría de la relatividad especial y general, pero más en detalle la general, ¿ok? Porque recordemos que como la teoría de la relatividad general tuvo esa predicción de que el espacio no era estático, no era eterno de alguna manera, sino era un espacio dinámico, era un universo dinámico, ¿sí? Que está en continuo crecimiento. Entonces vamos a empezar a recordar, en algunos casos, no sé, quien no sepa de pronto esto, vamos a mirar las ecuaciones de campo de la relatividad general, ¿ok? Bueno, vamos a recordar que dichas ecuaciones tienen esta forma. Bien, entonces vamos a recordar un poco lo que compone dicha
dicha estructura de las ecuaciones de campo de la relatividad general. Esto que tenemos acá se le conoce como el tensor de Ricci. Tensor de Ricci. Esto que tenemos acá es un tensor métrico esta R que tenemos acá se le conoce como curvatura escalar y toda esta parte que está al lado izquierdo del signo igual, todo esto que acabamos de mirar, se le conoce como el tensor de Einstein, ¿ok? Bueno, ahora vamos a mirar un poco sobre lo del lado derecho. Tenemos acá, bueno, vamos a bajarlo esto un poco acá. Acá esto indiscutiblemente relacionado, ya lo conocemos, simplemente es 8pi. La constante de gravitación universal, ¿sí? Constante gravitación universal velocidad de la luz a la cuarta, ¿sí? Y esto es un tensor energía-momento. Tensor energía-momento. Bueno, si algo no se comprende, no se entiende, por el momento no importa porque simplemente estamos dando los detalles por si alguien aún no está relacionado con esto, ¿ok? Bueno, sin embargo aquí, en este punto de la clase, nos interesa de sobremanera esta partecita que tenemos acá. 8pi por la constante de gravitación universal. Bien, teniendo esto y dotados de otra partecita que maneja la relatividad, que se lo conoce como las transformaciones de Lorentz o el factor de Lorentz, que es extremadamente manejado cuando se hacen
referencias ya a cálculos en tiempo, en velocidad, en movimiento, bueno, en fin, etc. ¿Okay? Vamos a relacionarlo eso un poquito acá, de esta manera, en esta partecita, de esta manera. Este 8pi, o por el momento el 8, vamos a escribirlo de la siguiente manera. 8 punto o 8, 7 ceros y un 73. A ver, esto hace referencia a lo que dije hace un momento sobre el manejo de las transformaciones de Lorentz, ¿ok? Ya los resultados que arrojan el poder desarrollar esas ecuaciones, ¿ok? Extendimos de alguna manera este valor de esta forma, primero que todo porque se estuvo asimilando ese desarrollo de ese factor de Lorentz, ¿sí? Y bueno, exactamente acá da 72.9.000 y acá 1.3, y de ahí para allá siguen una cantidad de decimales de manera infinita, ¿ok? A consecuencia de esto ya es pues más factible y, digámoslo así, de mayor alcance manejarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque por un lado se puede aproximar perfectamente y podemos asimilarlo también perfectamente y precisamente a este número 73 que tanto hemos estado poniendo, digámoslo así, en contexto en el desarrollo de esta teoría, ¿ok? Bueno, eso sí ya es un poco más secreto aquí de la comunidad de cómo se obtuvo el desarrollo de esto. Solamente se puede decir que fue a través de esas ecuaciones de Lorentz, ¿sí? Pero el mecanismo, digámoslo así, la resolución ya colocando determinados valores para que nos dé este resultado así, ¿ok? Bueno, ya habiendo dicho esto y poniendo en contexto estas situaciones, digámoslo así, como no estamos entrando en detalles de cálculos y demás, sino simplemente es a manera de explicación, como de un poquito de envolvimiento acerca del tema, para aquellos que conozcan o que no conocen, incluso que no conocen. Bueno, vamos ahora a mirar
otra situación de la que depende nuestra versión de la teoría de cuerdas. ¿Ok? Bueno, con base en los mismos cálculos acertados, digámoslo así, que ha tenido la teoría de cuerdas y supercuerdas originales, es en que en su desarrollo los investigadores que han venido manejando este tipo de han venido abordando este tipo de teoría, la teoría original de cuerdas, allá dentro de sus cuentas, sus cálculos, bueno, etc., se dice que en esa época, cuando se estaba desarrollando estos cálculos, todo esto, a ellos siempre les aparecía dentro de sus cuentas un número muy especial. Era el número 496. Por ahí nosotros también en uno de los videos en donde leímos un determinado artículo, por ahí también lo mencionamos. ¿Ok? Bueno, este número, así a grandes rasgos, se dice que también ha sido venerado, por los antiguos griegos como un ente que lleva ese entendimiento acerca de la propia creación, ¿ok? O sea, es como el número con el que marcan esa creación del universo, ¿ok? Bueno, nosotros de cierta forma vamos como a bautizar cada uno de estos números, o mejor dicho, lo hicimos para darle como ese entendimiento de la posibilidad del por qué se le atribuyen esas cualidades de ser el número predilecto por la misma creación, ¿ok? Además de que es un número perfecto, es uno de los pocos números que se ha descubierto que son perfectos, ¿ok? Bueno, vamos a indicar que acá el 4 va a hacer referencia a las 4 fuerzas fundamentales, o mejor dicho, las 4 fuerzas que gobiernan el universo. Eso también ya aquí no es necesario parar para explicarlas cuáles son, porque en videos anteriores o en un video anterior ya dijimos cuáles son esas 4 fuerzas fundamentales del universo, ¿ok? El 9 representa el SPD, o la secuencia del producto dinámico. Eso ya lo explicamos también en el video pasado.
de qué trata, ¿sí? O más o menos dimos la idea del por qué manejamos, digámoslo así, ese grupito de magnitudes físicas tan correlacionadas para dar una ínfima explicación acerca de esto de la creación. ¿Ok? Y el número 6 por su parte, si miramos y escudriñamos bien en el modelo estándar, por lo menos en el modelo estándar de partículas, en la tablita que nos presentan allí hay los grupos que hay están relacionados cada uno con seis partículas, jueguitos, digámoslo así, jueguitos de 6 partículas. Por decir algo, hay 6 quarks, 6 tipos de quark, 6 tipos de leptones o de fermiones. No, perdón, de leptones, porque todos ellos en su conjunto son fermiones. Bueno, así con todas las, digámoslo así, las características que reúnen determinado grupo de partículas son, o mejor dicho, van conformando grupitos de a 6 partículas. Y ello puede ser, digámoslo así, una explicación muy clara que indirectamente pudieron haber, digo yo, entre comillas, descubierto aquellos antiguos para poder determinar que este número sea el propicio para tenerlo en cuenta como, digámoslo así, de esta manera, un número divino escogido por la propia creación, por el propio universo, ¿ok? Bien. Bien, ahora vamos a mirar lo siguiente. Recordemos que el, el hecho de que el universo, tanto a gran escala como a pequeña escala, es extraordinario, ¿sí? Extraordinariamente grande como extraordinariamente pequeño. Bajo la influencia, digámoslo así, de lo extraordinariamente pequeño, tenemos lo que se le conoce como la constante de estructura fina. Escribimos junto esto. La constante de estructura fina. En la cual está muy involucrado el número 137. Pero, digámoslo así, dentro de la veracidad, por decirlo de alguna manera, del cálculo de dicha constante,
se toma de la siguiente manera: 1 sobre 137, que es aproximadamente igual a 0,00729. ¿Ok? Bueno, ya en términos más rigurosos, pues ya se mira que para, digámoslo así, de verdad calcular este valor, se utilizan mecanismos en los cuales están involucradas otras constantes físicas, ¿ok? Bueno, después vamos a mirar en detalle, no en esta clase, pero sí ya en posteriores clases, miraremos en detalle cómo se involucran estas otras magnitudes físicas para desarrollar el valor de determinada constante, de esa determinada constante, ¿ok? Bueno, a lo que vamos acá es que recordemos que para el estudio sobre todo el cuestionamiento acerca del universo, según la CCN o la Comunidad Científica Newton, el número 73, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es aquel en el que rigurosamente es equivalente a un todo, es decir, que representa toda esa inmensidad del universo, ¿ok? Y si miramos detenidamente, el 73 y el 137 pues no son tan diferentes, ¿ok? Simplemente es tomar su recíproco, básicamente son números intercambiados que en sí nosotros pensamos que no es ninguna casualidad de que estas situaciones se presenten de esa manera, porque la naturaleza en sí trabaja de igual bajo los rigores de mucha matemática. Ya eso sí lo vamos a mirar muy detenidamente a partir de esta clase, ¿ok? Bueno, una de las, aquí haciendo un pequeño paréntesis, nosotros ya lo habíamos comentado antes, tenemos la costumbre, por decirlo así, de buscar relaciones que tengan mucha, digámoslo así, mucha lógica en ciertas estrategias, como por decir esta que vamos a mirar, que vamos aquí a decirlo así entre un paréntesis, en el canal Matemáticas con Juan se nos adelantaron porque lo analizaron, lo descubrieron primero, porque de pronto en posterior tiempo nosotros pudimos haberlo hecho, y fue lo siguiente: en haber observado que si se multiplica a pi por
1 por 10 a la 7 es aproximadamente igual al número de segundos que hay en un año. Es un valor muy cercano. Apenas tiene un error de un día y un pedacito más. ¿Ok? Bien, sin embargo, tomamos esta, digámoslo así, entre comillas, ideas para solucionar determinadas falencias, por decirlo así, que vamos a ir mirando a través del desarrollo de esta y otras clases posteriores, ¿ok? Bueno, continuando con el lineamiento de la explicación como se venía dando, vamos a mirar, cuál es la utilidad, vamos a escribir aquí, utilidad de el binomio de Newton. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad que le hemos venido dando de alguna forma nosotros para el desarrollo de esta versión de la teoría de cuerdas a través de esto que se le conoce como el binomio de Newton? Y recordemos que ya esto que tenemos acá se relaciona ya con con la imagen que vimos al principio, que les mostré al principio. Ya lógicamente creo yo que ya ustedes pudieron deducir que se trata del triángulo de Pascal, ¿ok? Recordemos que en general el binomio de Newton se describe de la siguiente forma: A más B a la N. Eso quiere decir que, bueno, se puede regularmente con más o con menos, pero en este caso, digámoslo así, nos interesa más con el signo positivo, ¿ok? Bueno, esto quiere decir que es el desarrollo de la suma de cualquier binomio elevado a cualquier potencia, ¿sí? No importa a la que esté, ¿ok? Entonces, vamos a mirarlo de la siguiente forma. A la vamos a tomar como pi elevado a 7 sobre 945, y a B la vamos a tomar como E por la raíz de 2, ¿ok?
Dicho esto, tenemos entonces lo siguiente. Tenemos pi elevado a 7 sobre 945 más e por raíz de 2 elevado a n. Bueno, nosotros en nuestra investigación siempre detallamos la posibilidad de que n tenga el valor de 10. Recordemos que n representa, en nuestro caso, el valor dimensional, ¿ok? El valor que tome el binomio bajo los requerimientos de dicho número de dimensiones, ¿ok? Pero ¿de dónde sale esto? Bueno, vamos a mirar un poquito y vamos a tener que reescribir esto que tenemos acá abajo, desglosándolo un poquito más para poder explicar lo siguiente. Tenemos pi por pi a la 6 sobre 945 más, y esto queda igual, e por raíz cuadrada de 2 elevado a 10. Bueno, nosotros siempre tenemos la finalidad de que teniendo el valor de n en 10 podamos obtener siempre o más o menos el valor de c. Recordemos que c es la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque también recordemos que la velocidad de la luz es el límite máximo a lo que se puede mover cualquier cosa que exista en el universo. Y esto fue predicho exclusivamente por la relatividad, ¿ok? Es decir, la velocidad de la luz es, digámoslo así, el cimiento, el pilar con lo que nació esta teoría, ¿ok? Con la velocidad de la luz. Bueno, lo que volvemos a reiterar es que lo que nosotros hacemos es realizar cálculos que en determinado momento nos dé la velocidad de la luz o muy cerca a ese valor. Pero volvemos a reiterar que no es exclusivamente por capricho,
sino que eso lleva determinados parámetros para poderse realizar. ¿Ok? Bueno, acá, pues normal, tenemos a pi, ya sabemos quién es pi, de dónde viene. Que no lo sepa, pues yo aquí no me voy a poner a detenerme mucho sobre esto, puede investigarlo. Acá tenemos la función Z6 de Riemann acá normal, el número de Euler, y aquí normal, la raíz cuadrada de 2, sabemos que es una de las constantes matemáticas, ¿ok? Otra de las constantes fundamentales en matemáticas. La constante de Pitágoras, ¿ok? Esto nosotros no lo relacionamos coloquialmente, y perdón la expresión, porque se nos dé la gana, sino porque esto tiene lógicamente rigurosamente sus estudios, sus detalles, sus análisis, ¿sí? Recordemos que la raíz cuadrada de 2 proviene de desarrollar el cálculo, bueno, de manera sencilla, y para explicarlo de forma sencilla, es el cálculo de de la medida, perdón, que tiene, esto me quedó como un rectángulo, de la medida que tiene la hipotenusa de esos triángulos rectángulos que se forman al cortar las figuras cuadradas de esta o de esta manera, en diagonal o en transversal, ¿ok? Bueno, no nos vamos a detener mucho en esto, pero lo más importante es reconocer que la medida de este ángulo que se forma acá es de 45 grados. Y recordemos que en el video anterior vimos cómo 73 sobre 45 daba un resultado muy próximo a el número phi o el número de oro, que es otra de las constantes matemáticas que de hecho se encuentra muy presente dentro de las estructuras en la naturaleza, no solamente internamente acá en el planeta Tierra, sino allá en las constelaciones, ¿ok? Por ello, se estipula que manejando en conjunto estas dos constantes, la pitagórica y la del número de oro, es como se relaciona de alguna manera el por qué
todo en el universo gira, ¿ok? Porque de allí depende, si recordamos un poco, la estructura de la figura de lo que se llama la espiral áurea. Los invito a que investiguen un poco sobre esto, de cómo es aquella figura. Esto puede dar una, digámoslo así, una connotación de lo que puede llegar a entenderse acerca de esos movimientos de giro en todo el sistema, ¿verdad? Bueno, por ese lado, esta partecita. Por el otro lado tenemos el número E, que nosotros en sí lo basamos, o mucho se basa, es en la función exponencial. Y más aún cuando bajo los rigores de la teoría de cuerdas se estipula que desde lo más ínfimo hasta lo más extravagante del universo puede tener dichas características de oscilación. Recordemos que las cuerdas, por ejemplo, manejan ese estado de oscilación, de vibración, para poder, digámoslo así, funcionar, ¿sí? Para que dicha teoría tenga ese fundamento. Pero pues podemos ver que eso se va realizando, esa evolución se va realizando a través de las diferentes escalas de longitud, ¿ok? Porque aquí recordemos que son escalas extraordinariamente pequeñas, ¿sí? De ahí para acá, ya a lo último nos vamos a encontrar, o nos encontramos mejor dicho, con las ondas gravitacionales, descubiertas hace algunos pocos años, ¿ok? Recordemos que dichas ondas gravitacionales más que todo se producen es por colisiones entre cuerpos celestes extremadamente masivos. Pues conocemos que entre los más masivos que se conocen son los agujeros negros. Cuando dichos agujeros negros chocan o colisionan, de igual manera ellos lo hacen girando uno alrededor del otro hasta que se produce la fusión, porque literalmente ellos se fusionan. Entonces lo que ocurre con el espacio y el tiempo, mejor dicho, con lo que también es la materia oscura y todo aquello relacionado, empieza fuertemente a ondular. Lo que pasa es que acá en la Tierra no se sienten mucho los efectos porque dichas colisiones se han hecho o han ocurrido, mejor dicho, demasiado lejos. ¿Ok? Sin embargo, hay una predicción que se hizo hace algunos años, o no una predicción, sino un estudio en el cual se comparaba la teoría clásica de Newton con lo que fue, o con lo que es, mejor dicho, la relatividad. Y recordemos que para la relatividad, si el Sol se encuentra acá
y la Tierra se encuentra acá, recordemos que, la gravedad del Sol es la que está deformando lo suficiente esa tela espacio-tiempo para que la Tierra y los demás cuerpos celestes giren a través de él. Es decir, la fuerza de la gravedad en realidad es esa curvatura que tiene el espacio-tiempo dependiendo de